Buen día. Somos el equipo consultor conformado por estudiantes y docentes del programa de Ingeniería Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander. Estamos conformados por los estudiantes Paula Jimena Acevedo Marín, Kimberly Mantilla Pacheco, Paula Andrea Fernández Pérez, Juan Sebastián Gutiérrez Sánchez y los docentes que nos apoyaron, Caterine Juliet Sierra Suárez, Haider Orlando Ballesteros Martínez. Ellos son de diseño de experimentos y el docente Juan Camilo Gutiérrez, quien es de control de producción. Hoy venimos a presentar el proyecto titulado del producto Baleta y su proceso de producción en la empresa Calzado Juniper. A continuación vamos a ver el contenido. En primer lugar tenemos las generalidades, en segundo desarrollo y resultados, como tercero las conclusiones y cuarto y último referencias bibliográficas. Vamos a iniciar con las generalidades. En primer lugar el planteamiento del problema y en segundo lugar objetivos. En el planteamiento del problema tenemos que entre los síntomas más relevantes se encuentran la acumulación de inventario en espera, reprocesos, inconsistencias en las aplicaciones del adhesivo y retrasos en el flujo del trabajo. Esto ha generado incrementos de costos y mayores tiempos improductivos en las diferentes estaciones del proceso, reduciendo la productividad general del sistema. Si esta situación continúa, la empresa podría enfrentar limitaciones para responder adecuadamente a los requerimientos del mercado, desperdicios y pérdida de estabilidad en la producción. Por ello es necesario analizar detalladamente el proceso para identificar las causas principales y proponer mejoras mediante herramientas de gestión, estandarización e indicadores de desempeño. De esta perspectiva surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo la variabilidad en las actividades críticas y la falta de estandarización afectan la eficiencia del proceso productivo del calzado de la empresa Calzado Juniper? A continuación vamos a ver los objetivos. En primer lugar, el objetivo general. Optimiza el proceso productivo del calzado Unit mediante la aplicación del modelo de MAIC y un diseño de experimentos para identificar y reducir la variabilidad operativa, estandarizar los métodos de trabajo y desarrollar un aplicativo tecnológico que permita el monitoreo en tiempo real de desempeño del proceso y la forma de decisiones basadas en datos. En los objetivos específicos contamos con 5 objetivos. El primero es analizar el desempeño actual del proceso mediante herramientas como el mapa de la cadena de valor, BCM, y análisis de indicadores claves tales como tiempo de ciclo, TC, cantidad de inventario de espera, L, cantidad de operarios, CP, y tasa de producción, TP. En el segundo tenemos identificar y priorizar las principales causas de desviaciones en el proceso utilizando un diagrama de Ishikawa y el método AHP, proceso analítico jerárquico. En el tercero tenemos aplicar un diseño de experimentos de OE que permite cuantificar el efecto del factor material, tipo de adhesivo sobre el desempeño del proceso, con el fin de comprobar el nivel de estandarización y robustez de la operación, de las operaciones productivas. En el cuarto lugar tenemos diseñar estrategias de mejora basadas en los resultados del AHP y del DOE, orientadas a optimizar el control del proceso. Y como quinto y último, desarrollar un aplicativo tecnológico que integre indicadores clave y facilite el monitoreo operativo continuo del proceso. Juan, no se escucha. Ya se apagó el micrófono. El desarrollo se lleva a cabo a partir de un análisis integral del proceso productivo estructurado por 5 fases. La fase uno, donde identifica cada una de las operaciones, los recursos involucrados y los tiempos reales de ejecución. En la fase 2 se realiza el desarrollo de fórmulas para calcular los tiempos productivos, la capacidad del proceso y determinar dónde se concentran los cuellos de botella. En la fase 3 se ejecuta un experimento comparando 3 adhesivos, analizando las variables como el tiempo de secado, la adherencia, con el fin de determinar cuál ofrece un mejor comportamiento en el proceso. En la fase 4, el mejoramiento de procesos, planteamos alternativas de optimización fundamentadas en los datos obtenidos.
Y finalmente, en la fase 5, la propuesta de mejora, sustentada con evidencia cuantitativa, orientada a reducir tiempos improductivos y estabiliza el flujo de productivo. La metodología. La metodología utilizada en este caso fue la correlacional con un enfoque cuantitativo porque se analizan la relación entre las variables del proceso productivo como los tiempos de operación, los tiempos de secado y el comportamiento de adherencia de los distintos materiales. El proyecto se desarrolla bajo un método analítico, lo que permite descomponer el sistema productivo en sus actividades principales y estudiar las causas, subcausas, los efectos y las restricciones. Asimismo, se desempeña una técnica experimental donde se evalúan los adhesivos y el desempeño real. En la metodología se estructuran en 5 fases anteriormente mencionadas, pero estas a su vez se implementan herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? La toma de tiempos, la observación directa, el cálculo de las capacidades productivas, el análisis de la cadena de productividad, el diseño de la experimentación y la comparación cuantitativa en cuanto a las alternativas. En la fase uno del proceso de producción, comenzamos por analizar un poco el contexto operativo de la empresa. La empresa se especializa únicamente en el calzado correspondiente a la elaboración de baletas. Sus principales materiales son el cuero, el forro sintético, la suela en PVC y la plantilla recicle. La empresa cuenta con un equipo de 9 operarios, quienes realizan diferentes operaciones en el proceso. Asimismo disponen de 8 máquinas, entre ellas la troqueladora, la máquina de poste, el horno, la soldadora, el equipo de estampado. Estas máquinas permiten realizar cada uno de los procesos desde el corte hasta el acabado final. Durante la fase se documenta la secuencia completa de procesos productivos, identificando cada operación desde el corte hasta el acabado final del calzado. Se realiza la toma de tiempos, se estudian las condiciones de trabajo, los métodos utilizados por los operarios y los recursos involucrados en cada una de las actividades. Además de esto, se clasifican las operaciones según su agregación de valor. Se observa el desplazamiento, las esperas, la acumulación del producto y proceso y se registran los puntos donde se regeneran restricciones. En la fase 2 encontramos el diagnóstico, que esta corresponde al análisis de la cadena productiva, la cual fue estructurada en 3 subfases operativas, las cuales son el BSM, Ichikawa y el HP. En el BSM encontramos que pues, se presenta el mapa de la cadena de valor del proceso de las baletas en el estado actual, desde el proveedor de entradas hasta el cliente, con el flujo de información y de materiales. Este análisis detallado en el BSM permite identificar el proceso de costura como el principal cuello de botella. En el Ichikawa gráfico encontramos que este se construyó con un enfoque estructurado por procesos donde la columna vertebral del diagrama representa las distintas etapas operativas del flujo productivo. Cada uno de los procesos se ubicó de manera secuencial a lo largo del eje central y para cada etapa se identificaron las posibles causas que intervienen en el desarrollo de las actividades, clasificándolas bajo las categorías de las 6M. Y en el Ichikawa analítico, para cada caso, se aplicó la metodología de los 5 porqués, profundizando de manera secuencial las razones que originan la falla hasta determinar su causa raíz. Cada registro representa una descripción completa del razonamiento seguido en el análisis explicado de la cadena de causas que deriva en el problema final. En el HP, aquí se desarrolló la aplicación del método con el propósito de jerarquizar las causas identificadas previamente en la espina de pescado analítica. Para ello, se observa en la pirámide que se hicieron una definición y codificación de causas, se procedió a realizar una matriz de comparación pareada, cálculo de pesos, verificación de consistencias, cálculo de lambda max promedio, cálculo del índice y razón de consistencia y por último se hizo una valoración de las causas. Los resultados fueron que permitió determinar que las causas con mayor peso corresponden al método y al medio ambiente,
cuáles son factores que inciden directamente en la eficiencia y estandarización del proceso productivo. En esta tercera fase nos enfocaremos en el experimento. El análisis del experimento implementado para el diseño de experimentos se estructuró en tres subfases. La primera subfase es la caracterización del diseño, la segunda subfase es la descripción del procedimiento experimental y la tercera subfase son los resultados obtenidos. Iniciaremos con nuestra primera subfase, que es la caracterización. Con el propósito de evaluar el nivel de estandarización del proceso productivo, se aplicó un diseño de experimentos de tipo monofactorial. El factor considerado fue el material, enfocándonos en el tipo de adhesivo. Como tratamiento se seleccionaron tres niveles, el adhesivo actual, que en este caso es el pote, y dos alternativas adicionales, las cuales fueron los adhesivos de urano blanco y el pisapis. Según el análisis realizado en compañía con el representante legal, se definió como variable de respuesta la resistencia de la unión suela-capillada, expresada como masa hasta fallo kilogramos. Esta medición se llevará a cabo mediante un ensayo de pesos escalonados medidos en kilogramos, el cual se aplicará cargas de manera progresiva sobre la muestra hasta provocar el desprendimiento de la unión. El valor de la masa registrado en el momento del fallo se considerará como respuesta experimental a analizar. Se eligió este factor debido a que el adhesivo constituye un insumo crítico en la fabricación del calzado, ya que está directamente relacionado con la calidad y la durabilidad. Adicional a esto, durante la inspección final de las maletas se evidencia que el pegante actual en ocasiones deja manchas o residuos visibles en los acabados que requieren procesos de limpieza adicionales. Por este motivo resultó pertinente evaluar adhesivos alternativos que puedan mejorar tanto la resistencia como la presentación estética del producto. De los perturbadores conocidos se consideraron 15 perturbadores, de los cuales se caracterizan por el entorno, variabilidad social al operario o características propias del material. Y para mitigar su efecto se aplicaron dos mecanismos de control, que fue la aleatorización y la estandarización. Para calcular el tamaño de la muestra, se registraron los datos presentados en la figura 15. De acuerdo con ese cálculo, se determinó un número mínimo de réplicas por tratamiento equivalente a 2, sin embargo, con el fin de aumentar la precisión en los resultados y reducir la variabilidad experimental, se decidió trabajar con 10 réplicas por tratamiento. De acuerdo con esa cantidad de tratamientos y la cantidad de réplicas, se tendrán 30 corridas, y la ejecución de estos ensayos se organizó de forma aleatoria para reducir los sesgos. Para el procedimiento experimental se estructuró en 5 partes. La primera parte fue la preparación de las muestras. Aquí se seleccionó 30 unidades de baletas del mismo diseño y material y se identificó cada baleta con el código del tratamiento y el número de réplica. Por último, se limpió la superficie de la suela para librarlo de polvos y otras grasas. La segunda parte de la aplicación es la parte de la aplicación del adhesivo, que aquí es donde dosificamos el adhesivo para garantizar la misma cantidad en todas las muestras. Adicional, se aplicó el adhesivo con brocha del mismo tipo para todos los tratamientos y se estandarizó 2 capas de adhesivo por cada baleta. Para la tercera parte fue el montado y horneado. Aquí se unió la superficie, se estandarizó el tiempo y la temperatura del lomo según la ficha técnica del adhesivo y se mantuvo un tiempo de secado de 20 minutos antes de la prueba de resistencia. Para la cuarta parte del montaje experimental, para la prueba de resistencia, se fijó la baleta en el dispositivo de sujeción estandarizado, se colocó el sistema de cargas y hubo un intervalo de 10 a 20 segundos hasta que se producía el fallo de la unión. Para la quinta parte fue la recolección de los datos. Aquí se registró la masa total al momento del fallo y el procedimiento se realizó 10 veces por cada tratamiento. Para nuestra siguiente sección se presenta el análisis correspondiente al experimento desarrollado, en el cual se examinan los resultados obtenidos. El análisis inició verificando los supuestos del modelo. En primer lugar, la normalidad se confirmó como cumplimiento del supuesto de normalidad porque en el gráfico de probabilidad de los puntos siguieron una tendencia casi recta sobre la diagonal, lo que indica que los resultados no se alejaron de la forma normal. Analíticamente, por medio de la prueba de Shapiro, arrojó un W de 0.772 menor que el W alfa de 0.927, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos presentan una distribución normal. En cuanto al supuesto de homoscedaticidad, el gráfico de residuos frente a valores pronosticados mostró puntos dispersos de forma aleatoria alrededor de una banda horizontal, sin patrón creciente o decreciente o sin mostrar una forma cónica, lo que sugiere varianza constante.
Para la forma analítica lo hicimos con la prueba White y se obtuvo una significancia de 0.234 mayor que 0.05, indicando que no existe evidencia de heterocedasticidad. Para el supuesto de independencia, el gráfico de residuos respecto al orden de las observaciones no presentó tendencia ni secuencia repetida, lo que indica que hay supuesta independencia. Sin embargo, en la prueba de Durbin-Watson arrojó un valor en la D de 1.305 menor que el límite inferior, que es de 1.352, lo que señala una autocorrelación positiva leve, aunque no lo suficientemente fuerte para invalidar el modelo de la estabilidad del resto de los supuestos. Con estas verificaciones se procedió a la NOVA, donde el valor de la significancia es de 0.078 y resultó mayor que 0.05, por lo que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, aunque se observó una ligera variación reflejada en el valor de F. No obstante, la prueba de la diferencia mínima significativa, la prueba DMS, mostró que todos los pares adhesivos P1, P2 y P3 presentaban diferencias significativas con un P menor a 0.01, diciendo que el tipo de adhesivo sí influye en la resistencia a medida. Este comportamiento también se observa en el gráfico de perfil, donde las medias aumentan de forma progresiva desde P1 hasta P3, confirmando que P3 alcanza la mayor resistencia, seguido de P2, mientras que P1 presenta el valor más bajo, y ese P1 era el adhesivo que actualmente está manejando la empresa. En conjunto, esos resultados evidencian que aunque la NOVA global no mostró significancia, las pruebas específicas y el análisis gráfico sí revelan diferencias claras entre adhesivos, indicando que el tipo de adhesivo afecta directamente la resistencia del ensamble. En la fase 4 tenemos mejoramiento de procesos. El plan de mejora se estructura de manera metodológica para garantizar la optimización del proceso productivo. En primer lugar, se establece la priorización de acciones con base en la criticidad de cada problema identificado. Posteriormente se define la subcausa y se formula el objetivo específico asociado a la mejora. Cada acción incluye las actividades operativas, el responsable de ejecución, los recursos necesarios y el plazo planificación clara y ordenada. Asimismo, se incorpora indicadores de cumplimiento y evidencias que facilitan el seguimiento y asegurando la verificación objetiva de los avances. Finalmente, cada medida se acompaña de una justificación técnica y de los resultados esperados, orientados a mejorar la eficiencia, reducir la variabilidad, fortalecer la calidad y minimizar riesgos operativos. En conjunto, esta estructura sólida es un sistema de mejora integral, estandarizado y sostenible en el tiempo. Fase 5. En esta se consolida la propuesta de mejora integrando los resultados del análisis de experimentos y del proceso de estandarización. En esta fase se centra en asegurar que la mejora implementada sea sostenible, medible y controlable en el tiempo. Para ello se desarrolló un aplicativo tecnológico que incorpora una guía operativa, indicadores clave y un dashboard que permite monitorear el proceso productivo de manera continua. En esta fase se definieron indicadores que permiten monitorear el proceso en el tiempo real, como los tiempos de secado, la adherencia, el flujo entre las operaciones. Estos indicadores ayudan a detectar variables y desviaciones de forma temprana, asegurando el control continuo del proceso. El dashboard consolida los datos de la tabla maestra y presenta gráficos comparativos. Esto facilita visualizar tendencias, identificar variaciones y apoyar la toma de decisiones basada en datos, manteniendo los procesos estables y estandarizados. Por favor, siguiente diapositiva. Para nuestra sección de recomendaciones y conclusiones. Entre nuestras conclusiones, la aplicación del modelo de MAIC junto con el diseño de experimentos permite optimizar el proceso productivo del calzado Unit al reducir la variabilidad operativa, estandarizar las actividades críticas y seleccionar el adhesivo con mejor desempeño según los datos experimentales. Adicionalmente, el desarrollo del aplicativo tecnológico posibilitó integrar indicadores claves y generar un sistema de monitoreo continuo que respalda la toma de decisiones basada en datos reales del proceso. Recomendaciones. Las recomendaciones serían estandarizar las tareas de producción, adoptar el adhesivo con desempeño, reorganizar el flujo de trabajo para reducir cuellos de botella, implementar el aplicativo para medir la producción
y mejorar la ventilación y ergonomía del área. Y por último, crear un programa de mantenimiento preventivo. Las referencias bibliográficas. Y por último, el proyecto desarrollado muestra que la mejora operativa solo es sólida cuando se aplica un enfoque ingenieril basado en datos y metodologías estructuradas, herramientas como el BSM, el AHP y el DOE, y el monitoreo mediante el aplicativo permitieron identificar cuellos de botella, priorizar causas críticas y validar decisiones con evidencia, dejando atrás la operación empírica. Mil gracias por la atención brindada. Para grabar. Esto venga, métanse todos a lo del Cierro. correo y ya llenaron el formulario. Formulario. Espere, toca cerrar. Toca salirnos Realice la todos creación juntos. del ORCI de cada estudiante para que el video pueda ser usado para la investigación. No, pero descarguen el iPhone páseselo a Juan. Descarguen el video y páseselo a Juan para que Juan lo pueda. Pero ¿cómo lo descargo? Marica y los otros. Toca salirnos. Toca salirnos, para que lo puedas perder.